Hola, soy Ruber Ernest. Bienvenido a una mesa redonda con motivo de la Jam Rayuela de Arena. Como sabéis, aparte de ser un concurso y una Jam, también va a ser un evento online previo a las semanas hasta que llegue agosto, ¿no? Que es cuando oficialmente nos pondremos a programar estos juegos narrativos basados en mitología. El título de la mesa es La mitología en los iconos de la cultura popular. Básicamente lo que quiere decir que vamos a hablar, por ejemplo, de los mitos de Cthulhu, de Lovecraft. Hablaremos también de Perdido, de Dark Souls, de Juego de Tronos, ¿vale? Pero sobre todo estas obras muy relacionadas con la mitología, ¿de acuerdo? Sobre todo también para buscar una serie de arquetipos y tropos que la gente que se va a presentar a la Jam puedan utilizar y, pues, para coger ideas para que le ayuden a desarrollar sus juegos. Y también por la naturaleza de esta mesa vamos a hacer spoilers de todas las obras de las que vamos a hablar, ¿de acuerdo? Así que sin más dilación voy a presentar a los ponentes. Primero tenemos a Carlos Gurpegui, que nos va a hablar de Lovecraft. Carlos Gurpegui es escritor y periodista de videojuegos y cómics. Es diseñador narrativo. Participa junto a Diego Freire en los Twine Doctors. Los Twine Doctors se dedican a hacer ficción interactiva con la herramienta Twine y son colaboradores de la Rayuela de Arena. Proporcionan tutoriales y asesoramiento. Y los Twine Doctors se dedican a traer ficciones interactivas mensuales por Patreon. Así que están en esto por la pasta. Así que no olvidéis pasar y dejarle algo de dinero. Aparte de eso, sabe un poco de Lovecraft y lo ha demostrado publicando un libro, El soñador de Providence, publicado por Héroes de Papel. Y por eso ha venido a hablar de los mitos de Cthulhu. Hola, Carlos. Hola, ¿qué tal? Pues sí, aquí a debatir un poco sobre mitologías, que siempre es un tema interesante. Sí, desde luego, en cuanto a Lovecraft, más juegos y fanficción bueno, y literatura basada en sus mitos, nadie tiene tanta fanficción como él. Vale, de acuerdo. También tenemos a Alfredo Álamo, que es escritor y guionista, participa en el blog lecturalia.com, es jefe de Cuentidubi, una app de cuentos infantiles, es miembro fundador de Nocte, escritor de relatos en formato corto, y también ha participado en numerosas antologías, destacar la importante Aquelarre. Ha sido galardonado varias veces con el premio Ignotus y es guionista del webcomic La Legión del Espacio. Y su más reciente publicación es El detective que tenía mariposas en el estómago. Es una novela de género bizarro publicada por Orsini Press. Pero hoy ha venido a hablar de mitología de terror y principalmente del universo de Cliff Barker. Hola, Alfredo. Hola, buenas tardes. Sí, bueno, vamos a hablar un poquito de Barker, que a mi juicio fue uno de los grandes renovadores del género de terror a finales de los 80 y que ha influido muchísimo en un par de generaciones posteriores. Vale, de acuerdo. Y también tenemos a Cristina Macías, que es escritora, traductora, coordinadora de exposiciones, series de cómics, festivales, como la Semana Negra de Gijón o el Festival de Terror y Fantasía y Ciencia Ficción Celsius 232. De cuando en cuando se dedica en su tiempo libre a traducir una serie muy famosa, se llama Canción de Hielo y Fuego, y por eso ha venido aquí hablando de la mitología de Juego de Tronos. ¿No es así, Cristina? Exacto, aquí estamos para eso, aunque todavía estoy fascinada intentando recuperarme de lo que has dicho de hacer spoilers de Lovecraft. Lovecraft se murió, creo que fue por los años 30 del siglo pasado. Sí, en el 37. Empieza a tenerme ya muy preocupada, ¿eh? Sí. Además, lo hablamos esta mañana. ¿Podemos hacer spoilers de Juego de Tronos? Todos los que sobre todo, lo más probable es que hagamos spoilers sin saberlo. ¿Cuál será el final? Yo llevo años haciendo spoilers, probablemente la mayoría falsos. Pero, oye, la voluntad es lo que importa. Vale, de acuerdo. Oye, quería preguntarte también cómo ha ido el Celsius, porque fue la semana pasada. Eso quisiera yo que hubiera sido la semana pasada, pero es dentro de un mes. Es dentro de 3 semanas, perdona. No, es el... Ah, claro, te estás pensando en junio, es en julio. Es del 11 al 14 de julio. Vale, bueno, mi cabeza se ring, así que bueno, no importa. A ver, de vez en cuando es lo que yo llamaría wishful thinking. Ojalá hubiera pasado ya y pudiéramos descansar, pero estamos en lo peor. Sí, eso estaba pensando yo, digo, la he traído aquí reventada después del Celsius, pero no. ¿Por qué no se me ven las ojeras? No sabes cómo te lo agradezco. Vale. Bueno, y vamos a hacer un recuerdo a los caídos. No ha podido venir Darumiz,
y tampoco ha podido venir Mariela Scully-Wen. Pero bueno, probablemente hagamos una segunda parte de esta mesa con ella. Y también Eva Cid, no sé si podrá llegar o si al final faltará todo durante toda la mesa. Pero bueno, intentaremos hacer una segunda parte para que ellas puedan participar con todo lo que tenían que decir. Bueno, y un servidor viene a hablar de Dark Souls y de Perdidos, porque yo me gusta mucho Perdidos, me gusta mucho el final y me gusta mucho su mitología. Así que pienso defenderlo. Eso de decir que te gusta mucho el final de Perdidos es como entrar ya curándose en salud, ¿no? Sí, sí, sí. Sí, a mí los 3 últimos capítulos No de... puedes empezar a repartir bofetadas, que me gusta el final de Perdidos. ¿Qué pasa? Sí, sí, es así. Los 3 últimos capítulos a mí me parecen una maravilla. Pero bueno, ya eso da para pelearnos otro día. Bueno, vale, vamos a empezar la mesa. Mira, la primera pregunta es que quiero que os presentéis a vosotros mismos, pero en relación con la mitología de la que vais a hablar. Por ejemplo, más de la mitología de la serie o obra en cuestión. ¿Cuándo iniciaste en cada una de ellas y qué importancia ha tenido en vuestras vidas? Por ejemplo, empieza Carlos. Háblanos de Lovecraft un rato y Lovecraft con relación a ti mismo. Pues, bueno, yo descubrí a Lovecraft como creo que muchos hemos descubierto según qué autores, pues rebuscando entre las estanterías de libros de mi padre un fin de semana, siendo un crío aburrido sin tener nada que leer, y encontrando una vieja edición de relatos de Lovecraft que agarré por banda, me senté a leer una noche y desde entonces pues me marcaron hasta el punto de que, bueno, básicamente me hicieron pensar, siendo apenas un crío, que bueno, que podía intentar escribir cosillas yo mismo, y desde entonces pues siempre he estado con la manta liada a la cabeza, como quien dice, Sí. escribiendo tanto ficción como divulgación, y cierto que siempre tuve la mosca detrás de la oreja de escribir un libro de divulgación sobre Lovecraft, que posteriormente pasó a ser sobre Lovecraft y videojuegos. Intenté montar durante la carrera, pero no había escrito nada especialmente largo con esa edad y durante la carrera, y se fue quedando hasta que bueno, tuve la oportunidad de lanzarme con Héroes de Papel y lo escribí. Al final se centra casi más en la literatura de Lovecraft que en los videojuegos, es un poco trampa el libro, pero ahí quedaron las secuelas de haber encontrado ese libro pequeño un fin de semana aburrido. Están en que ahora mismo escribo ficción, sobre todo centrada en terror, y bueno, y el libro que se publicó hace unos meses. Vale, de acuerdo. Vale, Cristina, esto va a ser interesante. ¿Cómo conociste tu Juego de Tronos? Bueno, estaba intentando remontarme en la historia, pero claro, estamos hablando de la prehistoria casi. Yo había dejado bastante de traducir porque francamente, no me salía a cuenta. Soy una traductora, iba a decir lenta, pero no es cierto, no soy una traductora lenta, son los demás los que son muy rápidos. Y lo que pasa es que no, en la traducción literaria tiene unas tarifas que no te permiten vivir de ella, entonces lo había dejado básicamente. Y cuando llegó Alejo Cuervo, me plantó el tocho de Juego de Tronos en las rodillas y me dice, léetelo, a ver si te apetece traducirlo. Digo, a ver, tío, ¿qué parte de no voy a traducir literatura y menos tochos no has entendido? Dice, tú échale un ojo. Y le eché un ojo. Y el resto es historia. Es imposible, era imposible no enamorarse de ese libro. Llegas a la página 50 y sabes que ya no lo vas a poder dejar, y no sabías todavía y no sabíamos entonces que nos quedaban 7 libros por delante, pero Claro. empezó la historia. Vale, de acuerdo. Alfredo, háblanos un poco de Clive Barker. ¿Cómo lo conociste? Bueno, yo creo que, como la mayor parte de la gente de España, yo empecé a conocer a Clive Barker, yo tenía unos 15 años, y fue a través de una película, fue a través de Hellraiser. Yo soy muy aficionado al cine de terror, y cayó en mis manos una cinta de VHS, que era lo que había entonces, con Hellraiser, y fue verlo, inmediatamente irme corriendo a ver si podía encontrar los libros de sangre, que es la gran antología de Barker, la primera gran antología que se publicó, que además estaba editada de una manera horrenda, con unas portadas en relieve 3D que eran muy feas. Y me enamoré completamente de la manera de escribir de Barker, porque era algo completamente diferente a lo que había leído. Había leído, claro, yo venía del terror más clásico, como había empezado con Lovecraft, como creo que casi todos,
luego Stephen King, luego bueno, una serie de autores que escribían un terror más o menos normal. Barker es un cambio, Barker es lo que estamos hablando hoy, un creador de mitologías. Y eso es muy, muy diferente a lo que había entonces, ¿no? Desde entonces yo siempre lo considero como un referente de lo que es la manera de escribir, terror sobre todo. Y, bueno, yo digo, a partir del cine, caí completamente rendido a los pies de Barker. Es una película que dirigió él mismo, pero también se dedica al teatro y a dirigir sus propias películas. Y yo desde entonces le sigo intento leer casi todo lo que saca, aunque es complicado porque en España se va poniendo a trompicones. Bueno, y no solo todo eso, también pinta cuadros maravillosos. O sea, es un tío Sí, muy polifacético. es polifacético, exactamente. Vale, de acuerdo. Bueno, pues yo voy a hablar de Dark Souls. Yo, el videojuego yo llegué tarde a él, ¿no? Lo compré al tiempo ya cuando estaba barato en Steam. Y bueno, pues como todo el mundo quedé fascinado, ¿no? En ese bucle de muerte y avance, muerte y avance. Y luego ya Dark Souls, como tiene una narrativa muy dispersa, por principio vas jugando y no te enteras de nada. Y luego ya conforme ya que voy jugando con la cuarta partida, o sea, a lo mejor pasarte el juego dura unas 200 horas. Entonces, si estoy en mi cuarto intento, pues llevaré unas 400 y pica horas a jugar este juego, ¿no? Entonces, pues eso ya con tanta partida, pues ya la mitología se te va, digamos, se te va inyectando en la piel, ¿no? Y vas comprendiendo, vas viendo el entorno con otros ojos, ¿no? Y, y bueno, es fascinante, es todo un fenómeno este juego. Y en cuanto a Perdidos, pues bueno, empecé como todo el mundo la serie, solo que yo en cuanto a la tercera temporada no fui presa de la histeria, no, de la histeria colectiva, no, no sé, de todo el mundo que estaba enfadado, ¿no? Por los giros y regiros. Yo se ve que tengo bastante aguante para cualquier pastiche que me echen y aguantar hasta el final. Y bueno, los capítulos finales son fascinantes, ¿no? Porque aunque la gente dice que no explican todas las cosas, lo que importa es qué era la luz de la isla, ¿no? Qué son esos protectores, de dónde vinieron. Al final, los tres últimos capítulos, los que odien en la serie, os podéis saltar la tercera, la cuarta temporada, la quinta, os vais a los tres últimos capítulos de la sexta y ahí se demuestra que los guionistas tenían un arco argumental bastante firme, ¿no? Y bueno, me fascina al final. Sobre todo también porque había leído previamente cuentos de arroz y sal, los tiempos de arroz y sal, del autor ¿cómo se llama? Del de Marte Rojo y Marte Verde y Marte Azul. De King Stanley Robinson. Sí, Stanley Robinson. de King Stanley, sí. Y bueno, en este libro va sobre un Hati. Un Hati es un grupo espiritual de personas, según la mitología budista, y en cada encarnación siempre acaban juntos, ¿no? Y viven la vida juntos, intentan progresar o retroceder, ¿no? Según el budismo, según lo malo o bien que lo hayan hecho en la vida, ¿no? Entonces a mí el final de Perdido me gustó por eso, ¿no? Porque ya sabía yo lo que era un Hati, sabía yo que esas almas estaban predestinadas a estar juntas, y entonces digamos que me encantó, ¿vale? Bueno, pasamos a la siguiente pregunta, ¿de acuerdo? Muy bien. Bueno, ahora quiero que presentéis cada obra popular respecto a su mitología, ¿vale? Esto puede parecer complicado, pero bueno, os comento. Por ejemplo, un libro no tiene por qué estar... un libro, un cuento, una historia, un videojuego puede tener un universo, ese universo tiene una mitología, pero puede que esa mitología esté relacionada con la historia que están viviendo los héroes o no. Empieza tú, Carlos, con la también tengo una pregunta directa, Carlos. Si en la mitología que inventó Lovecraft, los dioses mayas del espacio, digamos, son los dioses superiores, ¿por qué se les llaman los mitos de Chulhu si Chulhu era un mandado, es un dios menor? Aquí son muchas cosas a la vez. Por un lado, Lovecraft en vida nunca habló de los mitos de Cthulhu, por ejemplo, ¿no? Él no se refería a su obra de esa manera, de hecho la llamaba Yog-Sothoth, en relación de hecho a Yog-Sothoth, que sí es uno de los grandes,
Y Vale. la mitología de Lovecraft, digamos que por un lado surge alrededor de sus propios relatos, porque sí es cierto que él lo consideraba que todo sucedía, digamos, en un mismo escenario, cosmos, en el que están relacionadas todas sus obras, tanto por temática como por su relación con el horror cósmico o la propia referencialidad tan típica que tienen sus relatos, ya sea de libros, de criaturas o de lugares. Pero el problema es que después, cuando él falleció, pues su obra cayó en manos de otro autor, de Derleth, que fue quien se encargó de fundar toda Sí. Arkham Press y de mantener, digamos, vivo su legado, pero a la vez metió muchísima mano en lo que es la organización de la mitología y en su propia percepción, y digamos que es cuando fue él quien intentó hacer de esa mitología, que era muy vaga y simplemente eran ligeras referencias entre Lovecraft y sus autores amigos, en una mitología sólida, organizada, eh, reglada y a su voluntad, digamos. De hecho, es otro tema aparte, pero está relacionado con ella. De hecho, digamos que su creencia católica o cristiana, realmente profundamente cristiana, de Derleth, pues modificó por completo lo que Lovecraft había pensado de sus criaturas, pues considerar los dioses realmente como dioses y no solo criaturas extraterrestres, crear otros dioses buenos que defendían a la Tierra y una serie de elementos que son más acordes a una mitología, digamos, a pie de calle o Sí. cristiana, si hablamos en ese sentido, subvirtiendo profundamente la visión que tenía Lovecraft, que era una mitología, que era básicamente una excusa sobre la que replegar relatos de todo tipo en relación al concepto de horror cósmico y su visión estética y filosófica, en la que además sus amigos, como Howard, Beckland Long y todos estos, podían trabajar alrededor y escribir relatos que fuesen o no aceptados. Entonces es esa peculiaridad de que no, él jamás escribió nada pensando en crear una mitología sólida, de hecho se contradice cada dos por tres. Lo más parecido que hay, digamos, a un texto propio de lo que sería una mitología pensada desde un primer momento es un texto que se llama Sobre el Necronomicon y que son realmente anotaciones suyas de referencias y de detallitos Sí. como para no perderse a la hora de escribir, pero constantemente, y especialmente si los lees, digamos, en orden y vas leyendo uno detrás de otro, está lleno de incongruencias y de pequeños errores porque eran fruto simplemente de una, digamos, creación orgánica y sobre la marcha de una especie de mitología o cosmogonía de su universo que además no la hacía él solo, porque cualquier autor de su círculo que le gustase de participar era libre de escribir sobre el tema. Ajá. Vale, de acuerdo. Y si tuviese, imaginemos que alguien ha estado enterrado bajo tierra durante muchos años, como Chulu, como Cthulhu, perdón. ¿Puedo decir Chulu? Aquí cada uno como sea. Vale. Intenta explicar entonces la mitología básica, la naturaleza de la mitología básica de Lovecraft, de sus mitos. Eh, o sea, explícanos la naturaleza de esos mitos, por ejemplo. Eh, Sí, sí, podríamos resumirlo alrededor del pensamiento del horror cósmico, que básicamente es convertir al ser humano en un cero a la izquierda en el universo. No significamos nada, no tenemos ningún poder, no tenemos ninguna capacidad de luchar contra lo que nos puede suceder como raza, porque hay otras razas de seres alienígenas, extraterrestres, hablando en plata, que son mucho más poderosos que nosotros, que tienen sus propias agendas ocultas y que han estado en la Tierra, y esto es muy importante, o influyendo en la Tierra muchísimo antes de que el ser humano estuviese siquiera en visos de aparecer. Es, digamos, el eje central. La pervivencia de esas razas, además, que han resistido millones de años en la Tierra y en el espacio, y que seguramente pervivirán otros millones después de que la Tierra desaparezca y el ser humano desaparezca, es lo que nos arrebata esa posición central que por otro lado solemos creer que tenemos siempre que nos relacionamos con la naturaleza. Y claro, esos seres, la locura, digamos, que son capaces de generar, gira más alrededor de ese descubrimiento, de que no existen los dioses, que más allá del cielo lo que hay son criaturas alienígenas más poderosas que nosotros y que como seres humanos, como raza, no somos nada en comparación con estas criaturas que tienen su propia agenda y para las que nosotros literalmente no significamos nada. vale, de acuerdo.
Muy bien. Cristina, ¿puedes presentarnos la mitología de Juego de Tronos? Bueno, eso es bastante menos, es a la vez más complicado y menos complicado porque no hay una mitología establecida y sospechamos que George Martin va creándola a medida que escribe. Obviamente no se puede sustraer a que es un tío extremadamente inmerso en la cultura popular, en la cultura académica. Sus conocimientos de historia y de religiones y mitología son obvios para cualquiera que lea los libros. Entonces, en todo lo que hay, tenemos todo lo que es la mitología para los que viven y para los que viven en el mundo de Canción de Hielo y Fuego, que es una mitología no estamos nada seguros de que sea una mitología. Para ellos sí son cuentos, los cuentos que cuenta la tata vieja, la tata a los niños Stark, son cuentos, pero ya hemos tenido hace 2 temporadas de la serie de televisión, ya hemos tenido un indicio bastante claro de que el Rey de la Noche no es exactamente el Coco, ni el hombre del saco. Es un personaje con una base histórica real y no solo histórica, sino probablemente vivito y coleando. Bueno, es una manera de hablar, ya me entendéis. Bueno, eso es curioso lo que has dicho al principio, ¿no? Que no existe, o sea, por ejemplo, digamos que Canción de Hielo y Fuego no tiene un Silmarillion como El Señor de los Anillos, por ejemplo. Hecho no lo creemos, Dios no me libre de adivinar lo que tiene Martin guardado en el cajón de la izquierda, pero creemos que no existe como tal un Silmarillion, sino que el Silmarillion se va escribiendo a medida que Martin publica libros. Yo, de hecho, estoy convencida, y Martin ya lo ha dicho también, que cuando él necesita echar mano de su Silmarillion, va a la web de Elio García y Linda Antonson, westeros.org, y ahí es donde se documenta de lo que él ha escrito. Pero por un lado es eso. Por un lado es obvio que existe esta mitología interna dentro del libro para los personajes del libro. Son sus dioses, tenemos diferentes religiones. Y luego están como los podemos nosotros vincular con el mundo real, ¿no? Por ejemplo, es bastante claro para cualquiera que la religión del Señor de Luz es el zoroastrismo. Y no hay, creo que haya nadie que se le escape que John Nieve, esto de volver de entre los muertos al tercer día, esto también es de otra mitología, así como más mainstream. También ha habido varios intentos personalmente creo que son divertimentos, pero me encantan, de relacionarlos con otros sets de mitología. Por ejemplo, los críos, los Stark, los 4 niños Stark, propiamente dichos, quitando John Nieve, son los wargs de la mitología nórdica, del Ragnarok. Sí. Esto los convierte en hijos de Loki, alguno de ellos, pero bueno, esto es un poco... Sí, y bueno, también hay otras como Robert y Dios mío, Cersei, como Júpiter, como Zeus y Hera. Pero bueno, quiero decir, realmente uno no puede escaparse la idea de que Martin va jugando y mezclando todas las piezas de su vasta cultura y tejiendo una especie de estas de colchas de patchwork que le está quedando muy bonita. Vale, de acuerdo. Sí, se podría decir que va tirando de arquetipos mitológicos, ¿no? Cuando le viene un arquetipo, lo pilla y lo introduce en la historia. Un poco, le hice unos meses una historia de Aria como Artemisa. Y dices, hombre, la verdad es que la idea es muy potente, pero yo creo que lo que hace Martin es sobre todo crear una mitología propia a partir de hechos históricos. O sea, tenemos la guerra de la rosa de los Lancaster y los... Oh, Dios, se me ha olvidado. Ya sabéis a lo que me refiero. Y luego el muro de Adriano, el muro es el muro de Adriano, todos los fragmentos que va tomando, incorporando y retorciendo para narrar la historia nos van a dar mucho jugo a lo largo de los años. Vale, de acuerdo. Bueno, en cuanto a Dark Souls, la mitología de el mundo de Dark Souls comienza a ojos del jugador como un mundo agonizante, donde da la sensación de que los dioses están muertos, algunos incluso olvidados. Está todo abandonado y los no muertos campan a sus anchas.
y del fuego que literalmente ilumina el mundo solo quedan unas pocas ascuas. La mitología de este mundo está repartida en una narrativa fragmentada que se recoge en las descripciones de objetos y armas. De los creadores del mundo y de los actores importantes o héroes, solo queda eso: historia, mitos y leyendas dispersas y de dudosa fiabilidad. La mitología de Dark Souls se introduce directamente en el tráiler. En el principio de los tiempos todo estaba oscuro y el mundo era informe, gobernado por unos dragones eternos. En el subsuelo subsistían algunas criaturas en completa oscuridad, pero este aquí que surgió el primer fuego, y con él la disparidad, luz y oscuridad, frío y calor, vida y muerte, y entonces algunas de estas criaturas encontraron este fuego primigenio, y dentro encontraron las almas de los grandes señores. Entonces dividieron el fuego, se lo repartieron, y usaron su poder para echar a los titanes, digo, a los dragones eternos, y así alzarse a ellos mismos como dioses de una nueva era, la Edad del Fuego. Pero hay una pequeña criatura fácilmente olvidada, el pequeño pigmeo, que encuentra la Dark Souls, una alma oscura que al dividirla no pierde su poder, y usa esta para crear la humanidad, o introducir dentro de los humanoides, de la humanidad, ese poder similar al que da el fuego de Prometeo. Es un poder que le permitirá tener independencia de los dioses. Se podría decir que el fuego que roba Prometeo es la capacidad del humano de tener libre elección y ser autoconscientes de esa libertad. Otra temática que aparece en Dark Souls es la del ciclo de las eras. Tras esta apropiación del fuego primigenio, los nuevos señores inauguran una edad del fuego, una época de prosperidad de corte medieval, donde el señor Wynn crea Anor Londo, una ciudad de los dioses, a la sombra de la cual la ciudad prospera. No obstante, tras pasar miles de años, el fuego comienza a apagarse, y con este el poder de los grandes señores. Parece que llegará una época de oscuridad donde la humanidad está destinada a gobernar. Entonces, temeroso de todo esto, Wynn se sacrifica y alimenta al fuego primigenio con su propio poder y cuerpo, para forzar la permanencia de la Era del Fuego. Pero de nuevo, tras otros miles de años, el fuego vuelve a apagarse. Entonces digamos que los no muertos elegidos emprenden un peregrinaje para absorber las almas de los grandes señores y volver a alimentar la primera llama. Es un ciclo sin fin, pero que el mundo cada vez va quedando más maltrecho y desgastado. Vale, también en cuanto a Perdidos también maneja directamente el mito de Prometeo. La luz que hay en la isla y que están protegiendo a los protectores no es sino la llama de la felicidad. Se dice literalmente que de esa luz hay esa luz en todos nosotros y que si se apagase, grandes calamidades acontecerían en el mundo. Entonces los protectores lo que están haciendo también es, hay también un ciclo de eras, ¿no? Los protectores van, protegen la isla, hacen lo que pueden, mueren, vienen otros, y así en un ciclo constante y sin fin. Volviendo a Dark Souls, si tuviésemos que definir el rol del jugador en Dark Souls, obviamente es la del peregrino. Lo que me gusta mucho es que el no muerto elegido sigue los pasos del pequeño pigmeo, o está a la sombra del pequeño pigmeo, ¿no? O en este juego hay elección, puedes seguir los pasos de Wynn y sacrificarte para alimentar el fuego y volver a eternizar la era del fuego. Entonces, pues básicamente, si os fijáis, la mitología de Dark Souls es más bien como una especie de copia de la mitología grecorromana, y Miyazaki se la lleva a su terreno y a sus intereses, ¿vale? Tenemos el mito de Prometeo, las eras cíclicas, y bueno, pues eso, no, son arquetipos de mitología que todos conocemos, ¿no? Vale, de acuerdo. Y ahora, Alfredo, háblanos de las mitologías de Cliff Barker. Bueno, Barker es un creador de mitologías. Así que voy a intentar hablaros un poquito solamente de Hellraiser, porque él en realidad tiene en varios de otros libros, tiene otras mitologías que no son exactamente iguales, no pertenecerían al mismo mundo que Hellraiser. En lo que es Razas de Noche, Cabal, tiene otras historias completamente diferentes. En los libros de sangre también hay otras historias que pertenecen a mitologías que él va creando. Sin embargo, yo creo que la que más ha calado en el imaginario colectivo es Hellraiser, ¿no? Hellraiser es la adaptación cinematográfica de una novela corta
en la cual aparecen, yo creo, los personajes que más tenemos en la cabeza de Barker, que son los cenobitas. Todos tenemos en la cabeza a Pinehead con sus pinchos y el resto de seres que lo acompañan, ¿de acuerdo? Digamos que Barker mezcla elementos, hace un ejercicio de posmodernidad. Coge elementos de la cultura católica, coge elementos del punk, coge elementos del sadomaso y los mezcla todos en una coctelera para enseñarnos unos seres que ellos en realidad son una especie de, según ellos mismos, son exploradores, que se dedican, hasta donde sabemos, a buscar a gente que está necesitada de conocimiento, de viaje, de experiencia. Los cenobitas acuden a la llamada de esta gente necesitada y les enseñan qué hay más allá, qué hay más allá de la dimensión en la que nos encontramos. ¿Cómo lo hacen? Bien, lo hacen a través del dolor y el sexo, en la mutilación ritual y, bueno, poco más. Ese es el cómo intentan enseñarnos a los que estamos atados todavía a este universo corpóreo qué hay más allá. El mundo de Hellraiser se ha desarrollado casi más en las películas que en las novelas y ha evolucionado un poquito desde la primera novela corta a lo que se ha visto después. Al principio son solamente unas entidades que van viajando, luego te enseñan lo que es el propio infierno, ese Hell, ¿no? De Hellraiser, ese infierno donde en teoría viven o donde proceden estas criaturas, que es un laberinto en mitad del cual vive una entidad casi primigenia, por tirar un poquito de Lovecraft, que domina esa dimensión infernal y a la que también se puede acceder sin los cenobitas. Esto ha evolucionado hasta el punto de que se puede encontrar cenobitas en el espacio y cosas así. Si alguien quiere hacer alguna cosa a partir de las novelas de Hellraiser, de los libros de Hellraiser, de las películas, tiene mucho material donde escarbar. Pero básicamente es eso, una mitología en la cual la idea es de trascender el propio cuerpo a través del dolor y el sexo, a través de una imaginería que es la que más ha calado, que nos recuerda sobre todo eso, al sadomasoquismo, aunque ellos cuando estaban trabajando para hacer la imaginería en la película, que varía un poquito de los libros, su idea era hacer unos carniceros con glamour. Y esa es la idea de encontrarnos cuando vemos Hellraiser, ¿no? Que hayan esa impresión directa que se nos queda. Yo creo que está muy bien conseguido porque es una imagen que se nos queda a todos en la cabeza. Sí, y no es muy fácil conseguir eso. O sea, conseguir imágenes tan potentes son las que al final sí que generan una mitología persistente. Y yo creo que él lo hace muy bien Barker. También otra cosa que hace muy bien en otros cuentos, si queremos abarcar un poquito más, es cómo trabaja con las leyendas urbanas y con digamos, las historias, las leyendas, digamos, son leyendas urbanas, pero con las historias un poquito mitológicas, pero más cercanas, ¿no? Eso lo hace muy bien por ejemplo... El tren nocturno de la calle. Sí, los libros de sangre. He hablado y te hemos perdido. Te hemos perdido. ¿Tienes los cascos? Acércate al micrófono. Ahora sí. ¿Me escucháis ahora? Sí, se escucha un poco raro. Así que continúa. No, pues no sé. Bueno, que si coges los libros de sangre, tienes ahí perfectamente cada pequeño cuento es una verdadera obra de arte que te va recogiendo eso. Te mezcla muy bien lo que es la realidad y esa pequeña mitología llena de un poquito de magia, ¿no? Hay uno de los primeros libros de Barker en los que te habla de el tapiz de magia que hay detrás de la realidad. Creo que a partir de ahí podemos definir un poquito toda la mitología de Barker. La idea de que vivimos en un mundo tras el cual hay otra serie de mundos, no solo uno, sino varios, en los cuales existe la magia, existen otros seres y a los cuales se puede acceder de distintas maneras, ¿no? El punto máximo es Hellraiser, evidentemente, con los cenobitas. Luego está a través de leyendas urbanas, de mitos, incluso hay un cuento que me encanta que la magia está hecha a base de nudos. Y a base de crear nudos y deshacer nudos se pueden realizar hechizos o deshacer conjuros. Yo digo que
Valkyrie es un creador de teogonías, casi. Y por eso es interesante acercarse primero a Hellraiser, pero luego ir poco a poco trabajando sobre todo el resto de cuentos que tiene. Sobre todo los cuentos, las novelas flojean un poquito. Vale, de acuerdo. Flojean un poquito, pero sobre todo los cuentos. Vale, siguiente pregunta. ¿Cómo tienen contacto los héroes de esta historia con la mitología de cada universo? Me explico. Vale, una obra puede tener una mitología o basarse en una, pero no necesariamente esta tiene por qué incidir en la historia. Por ejemplo, puedes tener una campaña de Warhammer 40.000, unos carceos entre orcos y marines del espacio, pero en ella los elementos mitológicos de la serie no tienen importancia en el relato. En cambio, en otras obras los protagonistas, digamos, se topan con una mitología viviente. Por ejemplo, en El Hobbit y en El Señor de los Anillos, tanto Bilbo como Frodo se topan con seres de la antigüedad. Gandalf es un Maiar, ella la araña es otra, el Balrog es un demonio de la antigüedad, el mismísimo Sauron es un ángel caído que tú puedes ir hasta su casa y conocerle. Entonces, ¿cómo influye la mitología de forma activa o no en los héroes de estas historias que estamos tratando? Bueno, en Juego de Tronos nos encontramos con un universo que ha evolucionado. O sea, al principio, tanto los personajes que lo habitan como nosotros estamos convencidos de que los dioses son leyendas, o los dioses, los mitos, los cocos son leyendas, son cuentos para niños, son religiones establecidas a las que todos sabemos el caso que se les hace. Y nada, es una sociedad como, entre comillas, muy laica. Está en que a medida que avanza la historia nos vamos encontrando con que estos cuentos, estos mitos pueden tener una base real, pueden ser reales, y no estamos hablando solo de los dragones, hablamos sobre todo de los caminantes de la noche, de los caminantes blancos. Y claro, esto cambia la cosa. Esto lo que hace, la parte que me va a interesar a mí más de todo esto es ver cómo la ciudadela, la parte racional, científica y lógica del mundo creado en Juego de Tronos, la existencia de los mitos y las leyendas. Para los personajes no son nada buena, no son, como dirían los ingleses, no son buenas noticias. En el momento que aparece la magia nunca es para nada bueno. En el momento que aparecen los personajes de la mitología nunca son beneficiosos. Hasta los niños del bosque son muy ambiguos, muy en lo que no sabemos de ellos, y desde luego todo el resto de los personajes que están pululando más allá del muro no son buenas noticias. Esto entra muy bien con lo que ha dicho siempre George Martin acerca de la magia en sus libros. La magia tiene que ser como las anchoas en una pizza. Una anchoa está muy bien y le da un toquecito estupendo, una pizza todo de anchoas es incomestible. Y eso es cierto. Cuando George Martin mete algo de este universo mitológico, tal, es simplemente un toque, es una gota de tabasco en tu pizza y nunca es nada bueno. O sea que yo diría que es una visión muy moderna y muy actual y muy, muy contemporánea de cómo reaccionaríamos nosotros ahora si nos encontráramos con que de repente el hombre del saco y Drácula y todos los cuentos y la momia y los cuentos que nos contaban de pequeños de repente tuvieran una base real. No nos haría gracia la idea, intentaríamos hacer como yo no he oído eso y bueno, digamos que iba a ser un buen shock. Yo creo que la gente, los habitantes de Poniente van a recibir una sorpresita desagradable. Vale, Carlos, ¿cómo se relacionan los protagonistas de la historia de Lovecraft con su mitología? Para su desgracia. Pues los personajes de Lovecraft normalmente su relación con esta mitología tiende a ser pasiva, en el sentido de que tienden a ser meras víctimas, muchas veces por pura casualidad y malajada del destino. Porque Lovecraft no era, digamos, un escritor de héroes o de personajes fuertes, con muy pocas excepciones, y sus personajes
casi siempre ejercían simplemente de testigos de lo que le interesaba contarte y hablarte, que era sobre esta filosofía y estética alrededor de su obra. De hecho, si pensamos ahora en cualquier relato de Lovecraft, los personajes son prácticamente intercambiables unos con otros, son casi siempre el mismo arquetipo de hombre, incluso físicamente hablando, y tienden a ser simplemente personajes que se mueven por las situaciones y atmósferas que él recrea. Sí que hay excepciones que suelen ser interesantes de pararse en ellas, como por ejemplo el horror de Red Hook. Es de los pocos relatos de Lovecraft que podemos hablar que tiene un héroe casi en el sentido además real de la palabra. Fue un intento de Lovecraft por escribir literatura de detectives, intentar venderlas en otras revistas, y el personaje efectivamente, Thomas Malone, es un detective neoyorquino que termina inmerso en una situación de sectas y de semi-esclavismo en Red Hook, en el barrio de la ciudad. Y sí vemos un héroe, digamos, proactivo. Normalmente son todos pasivos, y aquí vemos esta proactividad de más de un personaje de acción, incluso más de un personaje propiamente de lo que uno entendería por pulp. Pistola en mano, es investigador. Lovecraft además era un gran lector de novelas de detectives, era un gran aficionado al género, aunque él como tal luego no tendía a escribirlo demasiado bien. Otros ejemplos con héroes que tienen, digamos, una relación más directa que se pueda entender, si hablamos de el horror de Dunwich, que además es paradójico porque es de los pocos relatos de Lovecraft en los que los buenos, por así decirlo, que no había buenos y malos, digamos los humanos, eran capaces de vencer y de sobreponerse a estas fuerzas exteriores que eran mucho más poderosas. De nuevo, tienden a ser proactivos, se mueven, buscan la manera de enfrentarse a esta criatura que está aterrorizando a la región. Dan con las fórmulas, digamos, mágicas, entre comillas, con muchas comillas siempre cuando se habla de magia en Lovecraft, para desterrarla y enfrentarse a ella, y es una relación mucho más directa porque normalmente son meros instrumentos para que Lovecraft te hable de otras cosas. Si pensamos ahora, por ejemplo, en las montañas de la locura, los científicos Peabody y compañía no son más que simplemente testigos, no mudos, porque tienden a ser los narradores en primera persona, pero prácticamente de lo que le interesa contarte a Lovecraft, que puede ser cómo era esta sociedad extraterrestre en la Tierra, y simplemente van dejándose llevar por las situaciones a las que Lovecraft quiere llevarles. No suele haber una interrelación o casi prácticamente relación directa, como puede haber en otras literaturas de acción, o ni siquiera de acción, más allá de la pasividad. Y luego, por otro lado, sí que tenemos quizá esta variante más rara, tiende a ser más desconocida, como que son todas las aventuras oníricas de Randall Carter, donde sí tenemos un personaje que es un poco más reconocible, al menos, un poco más construido, aunque no dejaba de ser un trasunto, por así decirlo, del propio Lovecraft, pero sí vemos que sí se relaciona con ese universo en el que se mueve, sí que crea lazos entre personajes que luego en relatos posteriores se recuerdan y vuelven a regresar, pero de nuevo en el fondo lo está utilizando un poco Lovecraft para ponerse a hablar de filosofía y estética en sus relatos más, por así decirlo, de corte fantasioso. Bueno, Carlos, dices que los protagonistas de esta historia de Lovecraft son agentes pasivos, pero yo tenía entendido que, digamos, son buscadores de conocimiento que se meten en líos y acaban muy mal. O sea, siempre he oído que la historia de Lovecraft tienen tres partes. Bueno, a lo mejor esto es típico de lo que hemos hablado antes, ¿no? Que es cosa de sus seguidores o de los mitos de Cthulhu. Me dicen que la historia se divide en la primera parte, contacto con lo extraño, en la segunda investigan, y en la tercera ya se vuelven locos por eso, por el contacto con lo extraño y la mitología. Sí y no, depende mucho. Efectivamente, como has dicho, sí que hay un peso ahí posterior de obras, volviendo a hablar de
Derleth, como sí convirtió todo en una dicotomía entre el bien y el mal en sus relatos, sí que hay enfrentamientos y sí que hay, quiero decir, llegan incluso a lanzar una bomba nuclear sobre Cthulhu. Esto es real. Sucede en uno de los relatos desde un destructor de la Armada norteamericana. Sí es cierto que se puede hablar de los personajes de Lovecraft como buscadores de conocimiento, pero prácticamente nunca es una búsqueda de conocimiento proactiva. Suele ser una reacción a una situación que les llega, que les toca, que se ven inmersos en una situación en la que la mayoría de las veces de forma irreal, aun desde un nivel narrativo, se adentran en esa investigación, pero porque son el único medio que usaba el autor para contarte lo que quería contarte, porque por regla general la mayoría de sus relatos están escritos siempre a través de la primera persona de estos personajes y los usaba casi como una cámara de vídeo para grabar lo que quiere. Entonces encontramos muchas incoherencias, por así decirlo, o decisiones un poco extrañas para un personaje bien creado en el que eso, como has dicho, no se adentran a investigar una serie de cosas puramente movidos por la necesidad de ser testigos de otras cosas que es realmente lo que interesan. Ellos nunca son lo interesante. Y esa relación, efectivamente, como tú has dicho, se puede interpretar como que son buscadores de conocimiento, que no es más que una excusa para que el lector, que está en el mismo nivel de conocimiento inicial que el personaje, aprenda lo que te quiere contar Lovecraft. Vale. Son herramientas, esto lo decía Houellebecq, el autor francés, en un texto que tiene sobre Lovecraft, en un libro, en un ensayo, que decía que eso, que los usaba como meros testigos de lo que el autor quería contarte, de atmósferas y de situaciones y de elementos que le interesaba a Lovecraft, y que los personajes, lo mismo da que sea cualquier personaje de cualquier relato de Lovecraft, menos Thomas Malone o Randall Carter quizás, pueden ser intercambiables por cualquier otro personaje de cualquier otro de sus relatos. Es más, ahora nos resultaría difícil ni siquiera decir los nombres de un puñado de esos personajes. Otra de las excepciones que puede haber en este caso es Charles Dexter Ward, en la novela corta que tiene, que sí vemos es una estructura algo más trabajada de personaje. Es un personaje que, aunque no difiere en exceso de la mayoría de sus personajes, al estar inmerso en una novela más larga, digamos que puedes llegar a conocerle un poco mejor y a pensar en él como un ente con identidad propia. Otra pequeña excepción, pero es diferente porque no es el protagonista del relato, es la familia del color surgido del espacio, de la familia sobre cuya granja cae el meteorito, que es de las pocas veces en las que Lovecraft consigue prácticamente que te preocupes por unos personajes a nivel dramático y emocional, porque son la definición, por así decirlo, de la desgracia pura y dura, porque simplemente les cae el meteorito en el jardín y sin comerlo ni beberlo los pobres se ven inmersos en esa pesadilla que se te cuenta desde otro personaje que no hace más que ser testigo de lo que les sucede a ellos, en realidad por diferentes voces de narradores que te van fragmentando el relato de la manera tan correcta que hacía Lovecraft. Vale, de acuerdo. Bueno, en el caso de Clive Barker, Alfredo, en este caso sí son buscadores de poder los protagonistas, ¿no? Son muy activos buscando ese poder y al final suelen acabar mal por eso, porque destapan un infierno que les provoca mucho dolor. Sí, en realidad los personajes que, si hablamos de Hellraiser, aquí pasan dos cosas. Pero primero, los personajes protagonistas, por decirlo de alguna manera, porque Barker utiliza mucho incluso a los seres mitológicos, a esa mitología como elemento principal, son buscadores de conocimiento, pero sobre todo de hedonismo. Nos encontramos con una serie de personajes que están llegando al límite de lo que este mundo les ofrece y buscan dar un paso más. Claro. ¿No? Ese es el puntito, ¿no? que vamos allá simplemente del conocimiento, la ambición de poder, sino de ir más allá de lo que este mundo puede ofrecer en general. Y es donde aparecen esas zanovitas que tienen muchas cosas que enseñar y son muy proactivos. De hecho, os digo que Barker, una cosa interesante que hace es contar la mitología y luego utilizar esos seres mitológicos
cenobitas, esa mitología que ha creado, te la va explicando, no como un libro sobre mitología, sino simplemente contando la historia de esos cenobitas, incluso convirtiéndolos en protagonistas de otras historias. De hecho, en otros de los libros de Barker, en Rojos de Noche, incluso los mismos protagonistas son seres monstruosos que están dentro de un mundo de humanos que no creen en ellos. Sin embargo, los protagonistas son seres mitológicos. Y eso lo mismo lo hace con Rawhide Rex. Hace también ese juego de que al principio los protagonistas son humanos, pero a medida que van descubriendo lo que pasa, los seres van cogiendo más y más y más importancia. Entonces, digamos que la relación entre la mitología y los personajes es directa en Barker. Y si bien en los libros es más lineal, como he dicho antes, los cuentos tenemos una variedad de temas muy, muy amplia. Y digo, reconozco que de los que más me gustaron en su día también fue cuentos como Candyman, que es el que quería comentar, que es el que tiene esa introducción de elementos de leyenda urbana muy importantes. El mensaje, un mensaje anterior, la semiótica de la leyenda, ¿no? De cómo se crea un mito. Me gusta porque justamente es de lo que estamos hablando. Candyman es Candyman es como se llama la película, que supongo que la habrá visto casi todo el mundo. Está basado en un relato, o sea, no me acuerdo cómo se llamaba, en Lo Prohibido, creo que se llama, Lo Prohibido. Y ahí te cuenta cómo se crea un mito que viene del siglo XVIII, cómo se va asentando el mito de Candyman hasta convertirse en una leyenda urbana que trasciende hasta nuestros días y que en realidad sí que puede pasar de ese mundo ficticio, ese mundo legendario, al real y convertirse en un elemento sobrenatural, pero que ya puede ejercer su influencia sobre el mundo real. Y por eso digo que por eso me gusta hablar de Barker y de mitología, porque te enseña cómo en un solo cuento te puede contar cómo se está creando un mito, ¿no? Y eso yo lo veo muy, muy interesante. En cuanto a la relación general de los personajes, al final, lo que son, como hemos dicho, podemos ser que son protagonistas, suelen acabar como los personajes de Lovecraft, tampoco nos engañemos en eso, sí. Porque suelen acabar bastante mal. O sea, acaban bastante mal casi todos, algunos no, pero sí que su destino, en cuanto empieza a funcionar la rueda de las historias de Barker, es decir, bueno, si quitamos las novelas más juveniles, aunque sean de terror, todo lo que es Abarat está muy bien, pero ella es un poco más juvenil y no es tan tremendamente ominoso, ¿no? Ahí sí que sobrevive gente. O Imagica, que también es otra novela con una mitología nueva creada completamente por Barker para ese libro en concreto, donde sí que hay un protagonista, hay un viaje del héroe y es un poco más tradicional. En las otras novelas, que son más conocidas y sobre todo en los relatos y en Hellraiser, ahí sí que lo que tenemos son personajes que no son intercambiables con Lovecraft porque ya están más evolucionados y tienen su propia personalidad e intereses, pero sí que comparten ese destino fatal que viene determinado también un poco por el propio género. Bueno, también a veces sucede en sus historias que los protagonistas tropiezan con la mitología viviente, como ha dicho antes Cristina, ¿no? Y no para acabar muy bien. Por ejemplo, en el tren nocturno de la carne, el tipo tropieza con el tren por accidente y ya sabemos cómo acaba. Aquí se mete dentro del tren y se encuentra con el problema. Pasa igual que en Candyman, que la protagonista está investigando un mito, pero un mito quiere decir una leyenda urbana porque ha visto un graffiti. Claro. No está buscando un asesino en serie con un garfio en la mano. Ese tipo de historias también se mantienen en Barker y son un poco, cuando él es más es muy atmosférico en ese sentido. Vea muy bien las atmósferas, la del tren de la carne de Medianoche está muy bien, la atmósfera de las colinas, las ciudades, esa es uno de mis cuentos favoritos. Te propone situaciones malsanas en las cuales hay una mitología subyacente, ¿no? Eso es lo que hemos comentado antes, la realidad detrás de la realidad. En cualquier momento tú abres una puerta y te puedes encontrar un laberinto, te puedes encontrar el tren de la carne de medianoche, te puedes encontrar una serie de asesinos en serie, te puedes encontrar cualquier cosa. Y cosas que no son realmente propias de nuestro mundo, ¿no?
y todo está a la vuelta de la esquina. Eso también lo hace muy, muy, muy bien. De acuerdo. Bueno, la siguiente pregunta, quiero tratar el tema de las mitologías problemáticas. Me refiero, algunos de estos productos populares que tanto amamos son productos de su tiempo y de las personas que lo idearon. Por tanto, no dejan de ser obras problemáticas para la sensibilidad de la actualidad. Hay una frase de Diego Freire que me gusta mucho que dice así, es una paráfrasis, ¿vale? El escritor es un hombre de su tiempo y eso transpira en su literatura. Gracias a esto uno puede leer a un escritor de siglos pasados y asomarse al alma del autor y a las costumbres de la sociedad en la que vivía. Y eso en sí es maravilloso. Asimismo, yo soy muy aficionado a los cómics de Conan. Y hay un número seminal considerado uno de los mejores cómics de la espada salvaje. Se llama Clavos Rojos. Pues bien, en un artículo especial de ese número, de la mano de Roy Thomas, sobre el origen de dicho relato, abordaba así el tema del racismo de Howard y de Lovecraft. Howard, en ese último verano, antes de volarse la tapa de los sesos, escribió a Lovecraft sobre Clavos Rojos y decía así: en este último relato que le he vendido a Weird Tales, tal vez sea la última historia de fantasía que escribo, una historia seriada en 3 partes, la historia fantástica con más sangre y sexo que haya escrito jamás. Estaba insatisfecho con el tratamiento que le he dado a las razas decadentes en mis relatos, porque la degeneración está tan presente en estas razas que no puedo ignorarla como motivo y como hecho si quiero dar realismo a mi ficción. En el caso de que lo haya leído, querría saber qué opina de mi tratamiento del tema del lesbianismo. Vamos, que el tío se cubre de gloria en este párrafo. No es más que un declarado racista y machista mandando cartas a otro declarado racista y machista. Entonces Roy Thomas dice en su artículo: creo que tengo que hablar del tema de las razas degeneradas, pero sinceramente siempre acabo con dolor de cabeza cuando trato de explorar la absurda lógica de los racistas, sean estos blancos, negros o verdes. Me parece que los racistas erigen un castillo de naipes dentro de su mente, y desde lejos puede parecer sólido, incluso de cerca para un miope, pero se derrumba en cuanto a alguien le aplica el sano sentido común. Además, independientemente de sus creencias, Howard está empleando el tema de la raza como elemento de una historia extraordinariamente buena. Y la raza perdida que imaginó para la ciudad de Chultolt tiene muy poco que ver con los problemas raciales del siglo XX. Esto dice Roy Thomas en 1973. Entonces, hay que aclarar una cosa, que es que esta carta de Howard a Lovecraft es en torno a 1936. En aquella época había una gran opresión a la homosexualidad, era un tema muy muy tabú, y esto unido al racismo establecido, había creencias populares que decían que las razas degeneradas eran propensas a la homosexualidad. Y es por esto que este párrafo infame se mezclan ambas cosas de una tacada. También que esa cantidad de sexo a la que se refiere Howard, en realidad en el relato y en el cómic aparece solo insinuada. Hoy en día no sonrojaría a nadie, pero en 1936 era algo muy rompedor. Pero bueno, volviendo al tema, vamos con el elefante en la habitación. Carlos, ¿qué hacemos con Lovecraft y qué hacemos con su racismo? ¿Qué hacemos con el racismo de Lovecraft? Pues lo primero es tenerlo presente, que incluso hoy en día, en 2018, te encuentras a mucha gente que niega que fuese racista, lo cual me parece absurdo de no haberse siquiera acercado a abrir la tapa de cualquiera de sus libros, porque rezuman racismo, unos relatos más que otros. De hecho, los 2 que escribió durante su estancia en Nueva York son especialmente racistas, al igual que era, y esto se nota menos en sus relatos, pero también se nota, y sobre todo en sus cartas, que están disponibles en recopilatorios y tal, era profundamente homófobo, profundamente antisemita, era incluso hasta cierto punto misógino, y son efectivamente tiende a ser el elefante en la habitación, pero creo que simplemente porque se debe acercarse a ello desde la forma más sincera que es efectivamente. Son los aspectos más problemáticos del autor, hay que saber verlos, saber que están ahí, incluso adentrarse a ellos, viendo de qué manera y por qué sucedía así, porque en muchas ocasiones, incluso muchos teóricos de la literatura lo excusan diciendo que, bueno, en los años 20 de Estados Unidos, pues por ejemplo, hablando del racismo, es que como todo el mundo era racista,
pues no pasa nada. Aquí hay un problema, especialmente cuando se habla de Lovecraft con esto, y es porque, por un lado, él se jactaba continuamente de ser una persona que estaba, digamos, a la vanguardia científica y cultural, a pesar de no haber tenido nunca estudios superiores y prácticamente apenas haber terminado el instituto. Era una persona muy leída, que desde los 7 años tenía escritos de astronomía y de todo. El problema es que durante los años 20 y principios del siglo XX en general, en Estados Unidos empiezan a surgir las primeras voces científicas, por así decirlo, que venían a decir básicamente que eso de que había razas inferiores era una tontería a nivel biológico, que esto era simplemente puro racismo. Entonces, si un autor, si una persona cualquiera se jacta de ser abiertamente científica, una mente racional, analista y siempre a la vanguardia, si él voluntariamente decide que no va a leer según qué textos que van en contra de esas creencias, es porque él voluntariamente está eligiendo, en este caso, el racismo como forma de relacionarse con el entorno. Entonces, por ejemplo, en ese sentido, a mí esa justificación, que es la más común, de decir que, bueno, como todo el mundo en los años 20 era racista, pues no pasa nada, choca diametralmente con esa propia percepción suya de persona de ciencia y a la vanguardia del conocimiento, que voluntariamente decía, no, estos textos de aquí que echan por tierra mi visión racista no los voy a tener en cuenta. Yo creo que, en ese sentido, si me permites un momento, yo creo que sí, claro. el problema que tenía con esto es que él se creía una persona a la vanguardia del conocimiento. También. Yo creo que Lovecraft mantenía una apariencia de caballero, de una apariencia de algo que venía del siglo XIX. Sí, era se crió con la biblioteca de un señor del siglo XIX. Efectivamente, era un poser totalmente. Era un poser era todo fachada. Efectivamente. Y entonces, todo esto que estamos hablando, yo creo que es la consecuencia de una educación, bueno, todos los problemas de educación que tuvo Lovecraft, de afecto y con todo lo que tiene Lovecraft de fondo, y que salió por ese camino. O sea, él era un tipo del siglo XIX y se creía a la vanguardia, pero en realidad era poser, era una persona que venía con unas ideas que venían de muy atrás. Y yo creo que con grandes problemas sentimentales y afectivos, y creo que, sin embargo, por lo que yo he leído, al contrario que mucha gente, a medida que se iba haciendo mayor, se iba relajando. Pero tú que eres más experto en esto, pero yo creo que a medida que se fue haciendo mayor y viajó y se relajó un poco, fue cambiando bastante de ideas, bastante. Fue cambiando su concepción tan cerradita del mundo que tenía al principio de los años 20. Sí. La pregunta que haría yo es, la cuestión, o sea, no es tanto cómo se reaccionara con respecto a Lovecraft en su época y cómo lo vemos a él en su época, que esto es más que discutible, esto de que todo el mundo fuera racista en los años 20. Sí, claro. La cuestión está ¿cómo reaccionamos nosotros ahora? ¿Cómo nos lo tomamos esto a la hora de leer a Lovecraft? Porque claro, estamos en el mundo de la corrección política en el cual parece que ahora hay que pegarle fuego a Lovecraft. Creo que los premios... Le han quitado el premio a los... sí, bueno, no se quitó... el World Fantasy Award. Claro, el World Fantasy Award ya no es la cabeza de Lovecraft. Efectivamente. Sí, antes te daban un busto de la cabeza de Lovecraft y ahora ya no. Pero es como ¿qué hacemos con Robinson Crusoe? ¿Qué hacemos con Robinson Crusoe hoy en día? ¿Es racista? Claro, joder, racista de cojones. La cuestión está en que nos hemos distanciado suficiente de la época. No es lo mismo que si llegara mañana un tío y te escribiera una novela para el Premio Planeta en la cual muestra actitudes racistas como las de Lovecraft o las de Robinson Crusoe. No es lo mismo. Estamos a una distancia, estamos a un siglo. Ha pasado un siglo, nos podemos distanciar, o sea, de esta persona, de la persona y de su obra. Podemos separar. Ahora mismo, en alguien que lo hiciera ahora mismo sería bastante más complicado, pero encuentro que es estirar demasiado intentar poner un busto de Octavia Butler como premio del Fantasy Award, diciendo, a ver, para empezar escribía ciencia ficción, con lo cual esto ya no me cuadra bien. Sí, respecto a... horas negras, pero esto es estirarlo mucho. Respecto a esto, por un lado, lo primero y más importante, que es por desgracia lo que no me suelo encontrar, es encontrarse a lectores que sean conscientes de ese elefante en la habitación. Quiero decir, porque eso a mí me resulta más conflictivo, ver que hay gente que es capaz de leerse de pe a pa toda la obra de Lovecraft y decir que es ultra fan y decir que no nota nada
racista, ni machista, ni nada en su obra. Eso ya de base es como una alarma importante, porque creo que quizás es un tema que hasta relativamente hace poco no se ha hablado demasiado y que incluso autores, pues eso, lovecraftólogos de renombre como Yoshi, que es el encargado de todas las revisiones y tal, le quita hierro al asunto diciendo, pues eso, que es que en la época era todo el mundo racista, que es lo que hemos hablado ahora mismo. Yoshi ha caído en una espiral, creo yo. Claro, ha caído una espiral de ser un fanboy que lleva Ujú. 40 años siendo el académico más gordo. Entonces, en ese sentido, por ejemplo, durante la escritura del libro, el año pasado surgió un ensayo muy interesante de Scott Poole, que es un historiador que hace un repaso biográfico a Lovecraft, pero desde la historiografía. Su vida y su momento en cómo era la historia de los Estados Unidos en el momento. Que ahí es el que levanta, su visión es la que a mí me parece más interesante, que es la que hemos hablado antes. En los años 20 no era todo el mundo racista. Si empieza a haber ciertos textos y ciertos primeros movimientos igualitarios y tú eliges no serlo, es porque eras racista. No se puede excusar, entre comillas. Efectivamente, la visión de Pauser es muy importante. Es muy importante también tener en cuenta que, hablando en plata, por así decirlo, Lovecraft fue un bueno para nada, salvo para escribir, y ni siquiera eso era capaz de hacerlo de manera profesional. Era incapaz de sentarse y decir, me voy a dedicar la vida, me voy a ganar la vida escribiendo, porque, efectivamente, como se creía un señor del siglo XIX, consideraba que eso era indigno y que la escritura tenía que ser algo que se hacía cuando ya se era rico, pues como hacía Dunsany, que era un lord británico y ya era rico de nacimiento y de profesión y claro, podía escribir lo que quisiera. Entonces, el encontrarse él, los 2 años, 3 años que pasó en Nueva York, encontrarse allí siendo incapaz de trabajar, mantenido por su mujer, lo que suponía encima para él, aunque no se le cayeron los anillos en aceptar el dinero y en volverse a Providence con sus tías, mientras le mantenía la mujer en Boston trabajando, porque también consideraba que separarse no era cosas de caballeros y tal. O sea, era una persona llena de esa conflictividad de ser un poser en realidad y una persona incapaz de relacionarse con el exterior de manera laboral. Y eso le afectó mucho al ver, por ejemplo, que en Nueva York venía cualquier extranjero y trabajaba y él era incapaz de trabajar. Claro, tampoco era capaz de mancharse las manos y de hacer cualquier, No le ponía mucha cualquier voluntad. trabajo. Claro, no le ponía voluntad cero, por eso digo, era todo fachada. Entonces, yo creo que desde hoy en día lo que se debe hacer es, primero y más importante, y que puede parecer sorprendente, pero resulta raro encontrarse gente con esa conciencia de saber que efectivamente está leyendo algo conflictivo, es saber que es conflictivo y resignificarlo y trabajar en base a ello desde otras visiones. Desde hace unos años han surgido movimientos muy interesantes de autores que escriben y resignifican a Lovecraft desde la visión de literatura combativa racial. Tenemos Lovecraft Country, que habla directamente, une el racismo de Lovecraft con la lucha por los derechos afroamericanos en los 60 en Estados Unidos, creando un libro que es una maravilla, que va a convertir en serie además ahora dentro de poco por HBO y producida por el director de Get Out. Tenemos la balada de Tom el Negro, que se ha traducido hace nada y se ha en español por Víctor Lavalle, que precisamente busca esa confrontación, digamos, del racismo de Lovecraft con la propia literatura de Lovecraft y trabaja y hace un texto magnífico, o incluso desde la visión femenina, que también es otra de las grandes figuras olvidadas en su literatura. Hay relatos y autoras que trabajan mucho el resignificar esos problemas y ser consciente. Por ejemplo, eso en Lovecraft Country hay unas primeras páginas que es esto básicamente, es uno de los protagonistas, es muy aficionado a la literatura de Lovecraft, él es afroamericano y tiene una conversación con el padre en el que el padre le dice directamente, he leído lo que lees, ¿cómo puedes leer la obra de alguien que nos llama orangutanes y monos y bestias estúpidas? Y es una reflexión sobre esa conflictividad que uno tiene emocional con una obra que le gusta, pero que de repente descubre que es problemática. Víctor Lavalle, el escritor de Tom el Negro, tiene una entrevista muy interesante que se ha traducido ahora hace poco en Windúmanos, la revista esta española de ficción de género, en la que dice eso, que él de pequeño leía Lovecraft y no lo veía problemático, y a medida que iba creciendo y lo iba releyendo, al llegar a la adolescencia, adultez, fue un jarro de agua fría a darse cuenta de ese mensaje racista que está detrás de todo, y él decidió, pues escribió Tom el Negro, digamos, para hacer esa conversación entre su visión como afroamericano de su literatura y su propia literatura como mitología. Ya que estamos bueno, en realidad lo que hicieron todo el círculo de Lovecraft alrededor de Lovecraft. O sea, Lovecraft plantea unas cosas y luego un montón de escritores se apoderan un poquito de lo que escribía y crean su visión. Y yo creo que con el Tom el Negro y Lovecraft Country lo mismo, igual con los cómics de Alan Moore ahora. Eso, efectivamente, iba a decir Alan Moore, sí. Lo que hacen es apropiarse de esa imaginería, de esa mitología que creó Lovecraft
y luego cada uno se la ha ido llevando a su propio rinconcito, ¿no? Para crear algo nuevo. Yo creo que lo que nos hemos quedado de Lovecraft, lo que estábamos hablando de la mitología de Lovecraft y de elefante en la habitación, nos tenemos que quedar con Lovecraft de esa mitología, de esa capacidad del horror cósmico que es uno de los grandes creadores. ¿Y con qué nos tenemos que quedar? Pues con toda la purria que metía con inseguridades sobre la raza y sobre todo la clase también, ¿no? Yo creo que nos hemos quedado hoy en día con eso. Sí, por eso yo creo que la mejor manera es leerlo, conocerlo y resignificarlo combativamente, en el sentido de que abiertamente decir, vale, pues esto es problemático, pero esa misma problemática se puede utilizar para escribir infinidad de ficciones que hoy en día, a nivel de textos derivados de Lovecraft, es lo más interesante. Alan Moore, en Providence, que es una de las obras más gigantescas que se ha hecho alrededor de Lovecraft, pues precisamente trabaja alrededor de su rampante homofobia. Y con un personaje homosexual, todo gira alrededor del sexo, en cierta medida, que era otra de sus grandes fobias. Tomar esos problemáticos y resignificarlos de manera interesante, o sea, desde la literatura, desde la obviación, desde el obviar personajes femeninos. Hoy en día hay muchas escritoras, desde Caitlin Kierner a otras, que resignifican esa ausencia de personajes femeninos en el universo de Lovecraft y lo utilizan como herramienta para crear ficciones alrededor de ellos. Muy interesante en ese sentido. Hay una novela también hace poco que es la búsqueda de Belit Bow, que es básicamente resignificar la búsqueda en sueños de la Ignota Kadá desde el punto de vista de una mujer en las tierras del sueño, y reflexionando incluso el por qué, de forma diegética, digamos, el por qué si Lovecraft escribió 6, 7, 5 relatos, según a quien preguntes, en las tierras del sueño, ni se menciona siquiera jamás un nombre femenino de nada. Entonces, tomar esos elefantes en la habitación, que Lovecraft tiene un buen puñado, y ser consciente de ellos, que, pues eso, como hemos hablado, hay mucha gente que no lee entre líneas de esa manera y dice, bueno, es solo literatura, es solo ficción, y al fin y al cabo cualquier ficción es ideología de una o de otra manera, y ser consciente de ello, y si se puede y si se quiere, trabajar alrededor de ello, porque salen textos que ahora mismo, ya digo, es de lo más interesante que se escribe sobre Lovecraft, es esa confrontación que hemos dicho de enfrentarlo a otras visiones de esa mitología. Vale. Sepas que me estás creando necesidades, ¿eh? Tengo aquí una lista de las cosas que has mencionado, de las cuales algunas las tenía ya en la pila y acaban de subir. Bueno. Justo antes del Celsius no está bien hacerle esto a una mujer, ¿no? Bueno, en el Celsius nos vemos, porque voy también para allá y hacemos la lista de la compra. Perfecto. Maldita sea. Ya tengo deberes para el resto del año. Bueno, esta cuestión me lleva a otras obras y a otros autores, y me pregunto si en este aspecto ha habido autores que han sido privilegiados mentalmente, me refiero como Tolkien o Mark Twain, en que tenían una claridad mental que hace que sus obras no estén impregnadas de los defectos morales imperantes en su sociedad, ¿no? Hay muchos clásicos que no están impregnados de racismo o de homofobia o de machismo. Entonces, y luego también evidentemente hay autores que con la ventaja del tiempo pues tienen una clara ventaja respecto a autores pasados. Por ejemplo, evidentemente George Martin, o por ejemplo Clive Barker, ¿no? Que fue en ese aspecto un pionero. A ver, que no lo podemos saber hasta qué punto están adelantados a su tiempo autores como Barker o Martin, porque estamos viviendo en su tiempo. Entonces, que están, no creo que estén ninguno de los dos siendo excesivamente rompedores en este aspecto que criticábamos de Lovecraft, porque ahora mismo lo que sería escandaloso es que mostraran cualquier atisbo de racismo o de homofobia o de misoginia. Entonces, no me siento así preparada como para decir, no, está muy por delante de su tiempo. De alguien, ¿se puede decir de alguien que está por delante de su tiempo si es tu coetáneo? Yo aquí quería preguntar en relación a Clive Barker, porque aunque yo lo he leído, no lo he leído en exceso, he leído parte de los libros de la sangre, he leído Hellraiser, Cabal, alguna cosilla suelta, pero sin haberme adentrado a él, siempre me ha dado la sensación de que sí se adelantaba quizás un poco a su tiempo a la hora de hablar, por ejemplo, de homosexualidad y de sexualidad de cierta manera. No sé si esto es así tal cual. Y es complicado. Bueno, lo que está Barker
lo que sería fantástico, igual sí, quiero decir, aquí igual tenemos que hacer una diferenciación. Barker empieza a escribir a principios de los años 80, ¿vale? Estamos hablando de una época que al mismo tiempo hay este final de la revolución sexual de los 70 y durante unos años se mantiene muy arriba el tema de las drogas, las fiestas locas, hasta que llega el SIDA y eso también es un golpe muy grande a todo lo que es la sexualidad y a la manera de escribir de autores, sobre todo de autores homosexuales. Barker, yo creo que no es especialmente novedoso en literatura, pero sí en literatura fantástica. Porque antes de él hay muy pocos autores que se hubieran puesto en terror, sobre todo, a plantear desde una perspectiva tan fácil el sexo sadomaso. Digamos que Barker hace una exploración amplia de la sexualidad en muchos de sus relatos. Aunque sí que existían autores de ciencia ficción que ya habían tratado temas sexuales de una manera bastante aproximada, que están, como por ejemplo Farmer, que le gusta mucho esto, pero no al nivel no al nivel de terror y no al nivel de Barker. Barker es un golpe en ese sentido, porque ya no solamente había personajes que a lo mejor eran gays o había una sexualidad en un momento dado de la narración, sino que tiene personajes protagonistas gays y el sexo puede ser considerado como el eje principal de la narración. ¿Es esto nuevo en el ámbito literario? No. En el ámbito del terror, y sobre todo en el terror fantástico, yo creo que sí, fue en su momento rompedor. También hay que tener en cuenta que Barker no tiene una trayectoria muy amplia. Va un poco a golpes porque él se dedica al teatro, él se dedica a pintar, él se dedica a hacer un poquito de cine, vuelve a escribir y vuelve a hacer como una especie de ciclo. También estaba un poco enfermo y eso también le ha quitado unos cuantos años de trabajo. También se ha dedicado a los videojuegos, digamos que también ha ido metiéndose un poquito en distintos fregados. Yo creo que sí, que Barker en ese momento sí que fue un poco rompedor. También es cierto que nada de lo que escriba Barker ahora, como dice Cristina, nada de lo que escriba Barker ahora nos puede sorprender en ese sentido. O sea, los horrores de que era Barker nos sorprendía con una historia con tintes homofóbicos o con tintes sí, bueno, eso sí que en contra del sexo. Sería algo sorprendente, pero diríamos, ¿pero qué pasa aquí? Eso sí que sería muy rompedor. En ese sentido, quiero decir, hoy en día, claro, vista con ojos de hoy, la obra de Barker no es diferente del resto de producción que se hace. Sin embargo, yo creo que en el año 83, 84, que es cuando empezó a salir publicados los primeros cuentos de Barker, yo creo que sí que fue rompedor en ese sentido. Yo conocí a Barker, los cuentos de sangre, en el 86 y desde luego eran un shock. Pero eran un shock no tanto porque él estuviera adelantado a su tiempo como porque yo estaba retrasada para el mío. O sea, me faltaba un montón de referentes y me faltaban un montón de conocimientos de literatura mainstream donde sí que se habían tocado estos temas de una manera igual de asombrosa. O sea, que realmente tienes razón. Lo que hace Barker es que lo trae este tipo de cuestiones, este tipo de temas y este tratamiento de estos temas los trae al nuestro género. O sea, en ese sentido sí que tienes razón que está adelantado a su tiempo, pero si tomáramos la literatura como un todo, sin distingos de género, más complicado. Más complicado porque esto ya empieza a hacer literatura de este estilo a finales de los 60, ya es cuando empieza la literatura empieza a cambiar en ese sentido. Sin embargo, el fantástico en ese sentido quizás a veces es conservador. No sé si porque viene muy de Estados Unidos en un ala pensando que va a haber un público más joven, pero sí que se nota que, pese a que hay gente siempre ha habido gente que ha utilizado el fantástico para intentar plantear situaciones más utópicas o de denuncia, que eso siempre ha pasado, pero digamos que el fantástico más normal que suele llegar aquí, al menos estoy hablando de mi edad, pero que cuando salió el libro de sangre tenía 15 y 16 años, lo que estaba llegando aquí era bastante light, bastante neutro. Esta conversación ha terminado. En el momento que has mencionado esa edad, esta conversación ha terminado. No estoy entrenado. Yo soy de los mayores ya. Sí, yo soy más joven todavía. Tú no lo estás arreglando, ¿eh? Te das cuenta que no lo estás arreglando.
Bueno, en cuanto a J.R.R. Martin, me pregunto si la serie, los libros o la serie de televisión, si podría acusársele de algo de un poco sexista. Hubo una polémica, no sé si algo absurda, sobre la representación sexista de la mujer en la serie de televisión. ¿Qué tienes que decir a esto, Cristina? Representación de la mujer en la serie y que la corrección política llevada a la estupidez me toca mucho los pies. O sea, venga, hombre, o sea, tienes todos los personajes importantes son mujeres, todos los personajes fuertes son mujeres, Más claro. todos los personajes y resulta que es que unas tetas te molestan. Venga, hombre, no me toques las gónadas. Además, yo creo que en la serie No, respondieron muy bien con el primer plano de los huevos de un actor de teatro. Yo creo que eso fue una respuesta correcta. No lo vi, pero lo aplaudo. Pero es que es el colmo. Tú sabes ese momento en que los extremos se tocan. O sea, os cuento una anécdota así un poco paralela. En la British Science Fiction Society tienen una revista cojonuda, una revista estupenda, y había de repente una polémica por una portada en la que una tía enseñaba las tetas. Bien, esto creo que fue hace 4 o 5 años. La siguiente portada fue una tía montada a caballo o sea, en plan árabe, como exactamente podía haber sido una portada del Guerrero del Antifaz. Vamos, de progresistas nos encontramos de repente otra vez en 1940. ¡Qué huevos más azules! Y por cierto, ya las portadas de la revista ahora están llenas de robots y de cosas así, pero ya no hay tías porque es que como no se puede, no se puede. No, hombre, no me toques las narices. Ser progresista y ser feminista no implica no enseñar las tetas. Ser progresista y ser feminista implica hacer lo que hace George Martin, lo que hace la serie con sus personajes. O sea, personajes fuertes, personajes definidos, personajes que tienen una trama argumental y una voz propia. Eso es ser feminista. Bueno, en ese aspecto podemos abogar por la transversalidad, ¿no? También yo entiendo que hay, digamos, a lo mejor mujeres jóvenes que lo que quieren es, por ejemplo, Wonder Woman. Quieren un feminismo que sea una power fantasy, ¿no? ¿Comprendes? Pero hombre, yo personalmente lo que quiero es sexismo para todo el mundo. Yo lo que quiero es que haya tetas y que haya culos de tíos y que haya tetas de tíos. Yo quiero sexo para todo el mundo, ¿sabes? Es lo que me parece a mí importante. Pero yo diría... El artista no esté cohibido de entrada por unas expectativas morales. Estoy harta de religión y ahora mismo la corrección política ha pasado a ser una nueva religión. Estoy harta de religión al respecto, sobre todo limitando. Dios mío, volvemos a estar en los tiempos de Miguel Ángel. Ombligo de misericordia, Adán le pudo pintar el ombligo. Pues ahora estamos en lo mismo, por lo menos él podía pintar tetas, tú. Carlos, ¿iba a decir algo? Yo creo que en este sentido, por ejemplo, hablando del tema de la serie, sí creo que HBO al comienzo, cada serie lleva 8 o 9 años desde que se emitió el primer episodio. Colega, 6. No, desde el primer episodio son más de 6, ¿no? ¿Cuántas temporadas van? Y hay un año de más. Bueno, estamos ya para el 7. No importa. Ya no hay serie, entonces estamos en 7. Efectivamente, 7 años. 6 temporadas. 6 temporadas, claro. Pero este año no hay, entonces son 7 años. Claro, a eso me refería. Al tiempo, ¿no? de producción y todo. Creo que la serie sí ha cambiado bastante en cómo usar la sexualidad, que ha pasado casi de ser un reclamo inicial muy potente, porque la HBO lo ha hecho siempre. La HBO en ese sentido siempre ha sido muy americana en todas sus ficciones, de aprovechar mucho la sexualidad como reclamo para el público, al igual que la violencia en ese sentido, y se ha ido transformando efectivamente en una construcción de personajes femeninos que llega incluso a ser más interesante a veces que en el libro. Hay ciertos personajes femeninos que en la ficción televisiva, digamos, que han tenido una enjundia y un peso y han aparecido de una manera diferente a como han aparecido en los libros, pero yo sí creo que quizá Juego de Tronos, la versión televisiva, por HBO, por cómo ha trabajado HBO, que ha cambiado mucho en estos últimos 7 años en cómo aborda sus ficciones, sí creo que al principio pecó mucho de utilizar malamente como reclamo publicitario, que le salió muy bien. A ver, malamente.
no estoy de acuerdo, lo siento. ¿Por qué peco? O sea, a esto respondo con lo mismo que dijo George Martin. Oye, ¿por qué todo el mundo se preocupa tanto con una escena de sexo y se preocupan mucho menos cuando te destrozan la cabeza? Joder, si el sexo es mucho más placentero que te destrocen la cabeza, ¿dónde va a parar? No, claro, por eso he dicho que usaban las dos cosas como reclamo. Pecar me refiero de usarla como un reclamo que luego se ha ido permeando y desapareciendo. Quiero decir, porque además era... Perdona, recuerdo una escena que fue especialmente criticada, que era un obvio infodump, cuando estaban en uno de los burdeles de Meñique y entonces nada, estaba haciendo el tío pruebas a prostitutas y tal, con una escena lésbica, mientras se dedicaban a contar historia. A ver, ¿qué querías? Que te pusieran un par de bustos parlantes. Es decir, oh cielos, pues es que yo encuentro muy mal lo que está haciendo el rey ahora. Oh, pues yo también lo encuentro. Venga, hombre. O sea, era mucho... No, pero en ese sentido, efectivamente, era Mola. Bueno, pero a eso me refiero, que en ese sentido, siendo un infodump, lo puedes hacer en cualquier otra situación y se usa el reclamo del sexo como reclamo simplemente de ficción. Quiero decir que es algo propio hasta cierto punto de una HBO de hace ya ciertos años, igual que lo fue también en su día con Oz y con otras ficciones propias suyas. Y igual que con la violencia, que también se usa como reclamo. Por eso digo, no lo pongo a un nivel ni a uno ni a otro, pero sí, yo sí creo que, porque además por reglas generales el infodump ese, como has dicho, era desde un punto de vista de un sexo lésbico, no se la jugaban a poner sexo entre dos hombres. Por ejemplo, precisamente también por cierta moral americana, que eso no lo hubiese permitido su público americano. En la temporada 3, cuando metían a la víbora, también lo hicieron. O sea, been there, done that. No es... Sí, pero lo hacen una vez como respuesta a 17 otras veces. Quiero decir, que son respuestas que el HBO tampoco es idiota y cuando ve que se caldea el ambiente por un lado, dice, bueno, pues respondemos con otro lado, porque son decisiones de puro marketing. No pueden reaccionar tan rápido porque las protestas llegan un año después de que se filma. Entonces, de todas maneras... pero para el año siguiente ha reaccionado. Quiero decir, no son chirigotas sobre la marcha de un lado a otro, no cambian. Tampoco me preocupa especialmente. Insisto, a mí que haya escenas de sexo me parece estupendísimo y me parece muy bien. No tengo la necesidad de hacer como eran los años 70, claro que vosotros me diréis ahora que no habíais nacido, pero en los años 70, cuando empieza el destape, todas las escenas de todas las películas se llenan de escenas de duchas completamente necesarias para el guión, porque todas las actrices decían, yo solo me desnudo por exigencias del guión. Mira, hijo, yo me desnudo cuando me da la gana. Es un poquito, este tema me toca bastante la moral porque sé dónde acabamos llegando. Hagamos una cosa, haya paz, porque el tema también es tangencial, bueno, es un interés mío, ¿no? ¿Vale? Y pues lo he metido en la mesa, pero tampoco tiene que ver con el tema principal de la mesa. Así que si os parece podemos pasar de tema, ¿vale? ¿Os parece bien? Invito a las cervezas yo. Sí, no, sin problema, vaya. No hay ningún tipo de problema. Sí, es verdad. Luego en el Celsius podéis pelear todo lo que queréis y después echar una cerveza. O sea que va a ser genial para vosotros. O a la vez, tú. Claro. Vale, oye, hemos pasado el tiempo previsto, lo hemos pasado con creces. ¿Vamos acabando o queréis seguir hablando? Yo tengo que acabar en breve. Vale, pues entonces vamos a pasar hacia el final, ¿de acuerdo? Vamos a volver al tema de la Jam, hacer un juego narrativo sobre mitología. Si algún participante crease un juego ideal para vosotros, que fuese una fanficción de las mitologías que hemos estado hablando, ¿qué os gustaría jugar? Por ejemplo, Cristina, si alguien se inspirase por Juego de Tronos, ¿qué te gustaría ver en la Jam que fuese sobre Juego de Tronos? Complicado. En Juego de Tronos tienes lo que decíamos antes, tienes estos dos mundos completamente aparte que se están mezclando de una manera un tanto ominosa, pero tienes el mundo de la mitología. Es lo menos, no sé, no veo nada claro que se pudiera hacer algo basado en esa parte, en la parte mitológica. Bueno, No veo. Los juegos no tienen por qué ser, por ejemplo, no tienes por qué hacer un juego del mito de Prometeo. Puedes hacer un juego de un héroe que se topa con el mito de Prometeo viviente, por ejemplo. Podría ser una historia de Juego de Tronos. Si te gustaría jugar a un juego de Juego de Tronos, ¿sobre qué parte de las novelas te gustaría? ¿Sobre qué temática? No sé.
Yo soy más, yo lo siento, pero soy línea dura en esto. A mí me gustaba la parte política, sobre todo, y me por la ejemplo. quitaron en la serie. Bueno, pues por ejemplo. Entonces, en ese, Toda la parte de Dorne era la que me fascinaba a mí y me la han arruinado. O sea, que estoy muy deprimida. vale, Carlos, si alguien hiciese un juego basado en los mitos de Lovecraft, ¿qué te gustaría jugar? A mí me interesa un poco en la línea de lo que hemos hablado anteriormente, de estas nuevas percepciones de Lovecraft, que cada uno, digamos, se lo lleve a su terreno, en el sentido de, como hizo el propio Lovecraft, que es casi una especie de regionalismo cósmico, que era mezclar su visión del terror con su lugar natal, ver eso trasladado, por ejemplo, quizás a España, que es un poco localizar el terror trabajando con las herramientas, por ejemplo, de Lovecraft, porque son herramientas muy localizadas en su tiempo y su lugar, pero que se resignifican completamente si luego lo trasladas, por ejemplo, a otros ambientes. Que es lo que me gusta a mí a veces cuando escribo cosillas con ciertos tintes Lovecraftianos. Yo, por ejemplo, en mi caso personal, tiendo a llevármelo a Sevilla, que es mi región y mi zona, y mezclarlo con las propias mitologías propias locales de la región y trabajar un poco en ellas. Creo que es interesante eso, mezclar además dos mitologías. Vas a trabajar con la de Lovecraft, ¿de qué manera puede ser trasladarse eso a lo que tú mejor conoces? Que va a ser siempre más sencillo que ponerte a pensar cómo era Providence y Nueva Inglaterra, que creo que la mayoría de nosotros no hemos pisado Nueva Inglaterra y la hemos pateado como para trasladar esa sensación. Entonces es más interesante quizás entremezclarlo con mitologías locales. Eso es interesante, ¿no? Eso ya se hizo en Resident Evil 4, pero como un ejemplo negativo. Y luego también, por ejemplo, en la película Dagon, que estaba ambientado en una aldea gallega, creo, por ejemplo. Sí, en Galicia, efectivamente. Sí, sí, pues algo así, pero con un poco más de enjundia, quizás. Bueno, la propia herencia Valdemar también. Claramente no niegan que están en España y tal, igual. Pues eso un poco, pero mejor, Vale. digamos. Vale, Alfredo, ¿qué te gustaría que alguien crease? Basado en... Pues basado en lo, bueno, claro, hemos hablado que tiene mucho Barker para escoger, pero bueno, quizá una historia bueno, es que también se explora mucho lo de las cenobitas, pero en Hellraiser 2, en Hellbound, aparece el mundo laberinto. Es una de las primeras que tienen así en ese sentido, de mundo fantástico laberinto, que es otra dimensión, con numerosos cenobitas y seres derivados que viven en esa dimensión infierno, y en la que puedes encontrar desde pequeños paraísos a pequeños infiernos dentro del laberinto. Y bueno, pues a mí me molaría un juego ahí, algo muy violento y muy interesante, basado en ese pequeño, en esa dimensión laberinto, poblado por demonios que en ocasiones también se convierten en ángeles, ¿no? Entonces me gusta eso. Es una cosa a mí, personalmente, si se logra hacer toda la imaginería que hemos hablado, que tiene alrededor, si eso se lleva bien, a mí eso me gustaría mucho. Vale, de acuerdo. Y ahora la pregunta al revés. Si vosotros hicieseis un juego para esta jam, ¿de qué lo haríais? Cristina. Bueno, yo seguramente me iría a la parte política. Lo siento. Es que me parece mucho más. O sea, lo otro me encanta, me parece que es la parte necesaria e imprescindible para considerarlo fantasía. Me parece. ¿Sabes otra cosa que también estaría muy bien? La parte de la ciudadela. Toda la orden de los maestres, cómo se está enfrentando a este resurgir de la magia cuando parece bastante obvio por lo que se ha insinuado que fueron ellos mismos los que acabaron con la magia, los que la desterraron en favor de un mundo ilustrado, en favor de un mundo racional e ilustrado, con lo cual yo estoy en el equipo maestres, pero no sé, esa parte también podría estar bastante entretenida, ¿verdad? Sí, la verdad que es un punto muy interesante, porque, digamos, entronca muy bien con cosas que hemos hablado, ¿no? De que la gente se tope, que de repente la magia se cruce. Pero es que ahora, como tú has dicho, la magia se cruza con todo el mundo ilustrado de los maestros. Eso sería interesante, ¿eh? Vale, perdóname, Carlos. Carlos, ha dicho tú ya, ¿de qué harías el juego tú, Carlos? Pues yo haría un juego intentando llevar a cabo lo que he dicho que me gustaría, precisamente, que me parecería interesante en relación a Lovecraft. Trabajar esas mitologías y ficciones
desde un punto de vista más local. Quizás mezclando conceptos similares a los que hicieron con Where the Water Tastes Like Wine, que es la idea de Estados Unidos como país y a través de la narración popular de su historia y de sus leyendas, pero trasladado a España, entremezclada efectivamente con esa mitología lovecraftiana que nosotros mismos tenemos por nuestros respectivos pueblos o zonas regionales, historias que perfectamente podrían casar con 2 o 3 cambios pequeñitos como un relato de Lovecraft. Vale, de acuerdo. Y Alfredo, si tú tuvieses que crear un juego o un relato, Yo fanficción, escribiría, lo mío es de escribir, yo escribiría sobre no sé, no lo hemos comentado antes, pero para invocar a los cenobitas, y todos tenemos en la mente, hemos visto Hellraiser, se utiliza una caja puzzle, que es la configuración de Lamento o la configuración Le Marchand. Entonces es una caja puzzle que cuando se abre, cuando logra resolverlo, es una musiquita muy característica y aparecen los cenobitas. Yo escribiría sobre la caja, escribiría sobre su origen, sobre el artesano que la hizo y por qué funciona de esa manera. A mí me gustan los juguetes, me gustan los artefactos. Y escribir sobre esa caja sería algo muy, muy interesante. E incluso crear una caja virtual donde la gente pudiera intentar resolver el puzzle también sería una cosa muy, muy, muy divertida. bueno, estamos hablando, para la Jam estamos hablando de juegos narrativos, ¿vale? Juegos de texto, ficción interactiva. Así que te puedes animar, ¿eh? Si tuviera tiempo, sí. Ese tema me ha gustado mucho. Podría ser una serie de capítulos y que vaya cambiando el protagonista en torno siempre a la misma caja. Como el anillo único, pero con la caja. Sí, eso es dentro de objetos míticos, ¿no? Estaría en la misma categoría. Efectivamente. Bueno, pues listo. Pues muchas gracias por asistir. Os recuerdo que la Jam sigue vigente, que tenéis hasta finales de agosto para terminar los juegos y os esperamos en futuras mesas, ¿de acuerdo? Muy bien. Muy bien, sin problema. Gracias. Venga, muchas gracias a vosotros. Hasta luego. Chao. Chao.